Pues tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta el seminario virtual Aplicación de las NIF y su implicancia en el COVID-19. Está en plataforma el doctor Luis Hidalgo Torres de Perú, gerente de auditoría de Ersan Yan, Perú. Para nosotros, como siempre, es un gran honor, un privilegio poder contar con la colaboración y ayuda para los dictados a favor de nuestros suscriptores del Instituto de NIF. Sin más preámbulos, entonces, voy a cederle la presentación y el micrófono al doctor Luis. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Iniciamos con Edu? esta ¿Cómo estás? sesión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente muy agradecido al Instituto ENIF por eh, por el auspicio y por la buena vibra de mantenernos al día en este tema tan, tan actual respecto a lo que es el COVID, ¿no? O sea, la idea de este curso para ustedes es darles todos los conocimientos técnicos de cómo este hecho de esta pandemia que ha ocurrido a nivel mundial eh, ha tenido una implicancia muy desfavorable en el entorno, no solamente en el entorno de la salud, sino también en el entorno económico y a través de las distintas industrias que, que se han visto afectadas como consecuencia de tener aproximadamente 2 meses a 60 días a nivel mundial la economía paralizada, ¿no? En ese sentido, la idea del curso que hoy día voy a brindarles es evaluar un poco el tema normativo contable que a nosotros como usuarios y como distintos profesionales que estamos en el área financiera, contadores, auditores o asesores, vamos a ver la implicancia de este hecho pandémico que ha ocurrido en nuestras latitudes y en los diferentes países del mundo y cómo se ha visto implicado en la información financiera contable para los distintos usuarios de la información financiera que las distintas industrias tienen, ¿no? Bueno, he preparado este material, ¿no? En función a diversos eh, fuentes de información que he podido evaluar. Y bueno, más o menos quisiera darle un poco de los antecedentes, ¿no? Este tema pandémico ocurrió, ¿no? Como ustedes lo sabrán, a finales del año 2019, comienzos del año 2020, ¿no? Como ustedes sabrán, se situó en la ciudad de China y ha ido evolucionando de manera progresiva y expandiéndose a lo largo de los diferentes países. Este tema pandémico, básicamente, si nosotros queremos hacer un poco de antecedentes o de Brechma, se podría hacer una comparación con la situación económica que ocurrió en el año 29 con la depresión en los Estados Unidos y con un hecho también que colapsó al sistema financiero y económico en el año 98 con la crisis financiera por el tema de la quiebra de los bancos, por la burbuja hipotecaria. Si se podría hacer una evaluación, este tema pandémico es aún más grave de los antecedentes que nosotros conocemos y tenemos conocimientos. ¿Por qué es más grave? Porque ha tenido un hecho bastante importante, que ha afectado no solamente a las industrias del sistema financiero, sino ha afectado a la diversidad de industrias que ha paralizado todos los mercados. Si bien es cierto, ante los hechos que podrían haber ocurrido, tomando como antecedentes la crisis del 29 en Estados Unidos y la situación financiera que ocurrió en el año 98, en el tema de la crisis financiera, la burbuja hipotecaria, afectaron ciertos países de una manera principal, pero este tema pandémico no solamente ha afectado a los grandes, pequeños, sino a todas las latitudes del mundo. En ese sentido,
ha incursionado a que el nivel operativo, el nivel de empuje, el nivel económico que a nosotros nos arrastra a nivel global, se haya visto situado en qué, en una estabilidad propia de que no se ha producido y no se tiene ninguna demanda, ninguna oferta por aproximadamente por las diversas tomas de decisiones que han realizado los diferentes países, aproximadamente unos 60 días, o sea, una paralización mundial económica de 2 meses. ¿Qué ha colapsado qué? Ha colapsado los mercados, ha colapsado el incumplimiento de la volatilidad de las entidades financieras, incapacidad de préstamos y lo que ha incentivado a que los estados o los distintos gobiernos comiencen a generar ¿qué? Mayor gasto para que la economía sea estable. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación de depresión económica, que es importante que también lo mencionemos, el Estado, como ente subsidiador de un bienestar social en los diferentes países, lo que hace es, ante poca demanda o ante poca salida de recursos de los distintos agentes económicos, sean industrias, personas, ¿ya? Lo que hace es subsidiar a través de hacer un gasto y gastar más. ¿Para qué? Para que la economía no se desplome y pueda buscar una estabilidad. El Estado como subsidiario de las diferentes personas e industrias busca intervenir ante mercados deprimidos. ¿Para qué? Para que busquen una estabilidad económica y no se deprima totalmente la economía. Es decir, ante la poca oferta, el Estado comienza a hacer un gasto para que las economías se estabilicen. Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante mencionar estos antecedentes? Porque estos antecedentes que les estoy mencionando como consecuencia de van a tener una repercusión posterior a lo que vamos a hablar en NIF. Por eso es importante que entendamos un poco el suministro, la cadena de los detalles que han suscitado en los diversos países y en las diversas economías para poder entender luego la implicancia de este acontecimiento mundial grave en tema económico y lo que va a tener una conexión directa en la información financiera, que este año y el próximo se van a volver unos entornos de repente que las industrias no las tenían proyectadas porque no tenían una burbuja mágica, por lo cual ellos no sabían si sus presupuestos o los flujos que ellos proyectaban por los años posteriores iban a dar. Y obviamente, a consecuencia de esa pandemia, que en realidad ha tenido una fuerza total demoledora en cuestión de actividades económicas, a todo el mundo nos está afectando. Adicional a ello, y tomando en consecuencia mi país, les voy a comentar un poco de los antecedentes que creo que son similares, haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en las distintas latitudes en los otros países sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, en el continente europeo, en el continente asiático y en los demás continentes. Entonces, por ejemplo, en el Perú, el 11 de marzo se siguieron algunas recomendaciones del Organismo Mundial de Salud, ¿no? Y el gobierno emitió un decreto de urgencia tomando consideración que un aislamiento social obligatorio, que comenzó con una emisión de nuestro presidente de la República un domingo 15 de marzo para tener una inactividad o un periodo de cuarentena, ¿no? Por un plazo aproximadamente de 15 días. Con ello, todas las actividades económicas, ¿no? Y actividades comerciales, culturales, recreativas, hoteleras, se veían estabilizadas y restringidas para poder operar. Sin embargo, las industrias relacionadas a los conceptos de alimentos, fármacos, medicina, productos higiénicos, financieros, no se vieron restringidos totalmente, sino parcialmente. Posteriormente, ¿no? Ya con otro decreto supremo el 18 de marzo, también se dio un periodo de aislamiento más riguroso y una época de, que acá le llamamos un toque de queda, donde
las personas se restringían ya a salir a partir de las 6 de la tarde para tener un aislamiento total y evitar la propagación de este virus a nivel global. Acá nosotros le estábamos llamando el martillazo económico y el martillazo de urgencia de salud que en el Perú se lanzó. Entonces, como consecuencia de la paralización económica de las principales actividades, ¿ya?, económicas financieras que han habido en los distintos países a nivel mundial, nos ponemos a analizar y podemos a entender un poco cuáles han sido las implicancias en las diferentes industrias. Primero, si nosotros nos ponemos a evaluar, dentro de ya haciendo la conexión a las normas internacionales de información financiera, acá nos detenemos un momento y comenzamos a evaluar. Nosotros, cuando elaboramos estados financieros y armamos información financiera económica, tanto para el contador o para un auditor que busca evaluar y revisar información financiera, lo primero que nos ponemos a pensar y analizar es si el negocio que estamos trabajando, laborando, auditando, examinando o asesorando se encuentra como un negocio de empresa en marcha. Entonces, el primer punto es evaluar, ya siguiendo el concepto de la empresa en marcha, si el negocio es viable a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las industrias, ya, principalmente marcadas, que van a tener una grave incidencia en la repercusión financiera económica de situación financiera, que de repente no la tenían mapeada o no la tenían identificada al momento de que ocurra ello? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, la evaluación de un negocio en marcha el marco conceptual dice que un negocio en marcha busca revelar las situaciones o las evaluaciones de las incertidumbres materiales que podrían tener un impacto en las condiciones financieras de su información como negocio viable. Es decir, si tú como usuario de la información financiera lo que tú buscas es que cuando tú elabores información financiera, la empresa tenga una continuidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, ante estos hechos de ocurrencia significativa por temas de salubridad que están dejando de comenzar a generar flujos y solamente flujos, por lo que yo les indico, ingresos, y solamente tener costos operativos que te están generando pérdidas a través del tiempo sin ninguna repercusión financiera, tú ya comienzas a tener una evaluación de que podrían suscitar incertidumbres o hechos que podrían afectar a tu estado de situación financiera. Y acá nos ponemos a pensar y un poco a analizar las situaciones que podrían ocurrir en las diferentes industrias. Por ejemplo, las industrias de acá, mayo del 2020 a diciembre del 2021, por 3 meses aproximadamente van a tener pérdidas operativas y pérdidas brutas dentro de su información financiera como consecuencia de que se han visto paralizadas. ¿Por qué? Porque ellos están asumiendo costos fijos o cargas financieras o gastos administrativos que obviamente tienen que incurrir. Pero al no tener ingresos, obviamente eso te va a generar información financiera en los resultados de manera negativa que van a tener un brote en tu situación financiera. ¿Cuáles van a ser las implicancias de las incertidumbres que te dice este concepto de negocio en marcha? Primero, la cartera. En la cartera, cuando tú hagas una evaluación, actualmente los clientes que están haciendo, refinanciando o pidiéndote aplazamiento de cobro o de pago. Tanto los clientes o los proveedores lo que están haciendo es mejorar o negociar con las diferentes compañías los plazos de pago o los plazos de cobro de las carteras por la falta de liquidez que están teniendo las diferentes industrias. Entonces, como consecuencia de ello, ahí ya tienes una incertidumbre de que obviamente tu pérdida esperada o tu deterioro de tu cartera puede tener una connotación que te podría generar, uno,
una implicancia deudora de posibles clientes que hayan quebrado como consecuencia de esta pandemia y te vean obligado a que no te puedan pagar a lo largo del tiempo. Entonces te va a generar que una posible disminución de tu cartera o de tu cuenta por cobrar como consecuencia de un deterioro. Sigamos. Los inventarios. Algunos inventarios tienen plazos de vencimiento que obviamente al no tener una rotación por 30, 60 o 1, vas a tener que venderlos